Radio Alas. Lo tenemos en línea a nuestro columnista, Martín Zuleta. Buen día, ¿cómo va? Hola Carlos, buenos días, un placer saludarlo a usted y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante este día, como comienzo de Semana Santa, este jueves santo, para compartir, días de, digamos, te decían hace un rato, de recogimiento y demás, pero creo que acá lo importante es que estamos frente de batalla. Primero, el económico. Segundo, el 41% de pobres en la Argentina, lo que representa algo así como 19 millones de personas que están en condición de pobres. Tenemos un presidente que se pelea con otros presidentes. Y en definitiva, parece que hay que hacer todas estas cosas para procurar que, cuando en realidad habría que estar pensando cómo nos unimos todos los argentinos para salir de esta coyuntura que nos provoca tanta desesperación, porque en el medio usted está, lo he venido diciendo todo este tiempo, que los jubilados y pensionados tienen que prestarle guita al presidente para que les pague al sector pasivo. Una vergüenza nacional. Pero bueno, esto es lo que tenemos en este minuto y esto es lo que yo puedo adelantar como mi punto de vista, Martín. Sí, como usted bien dice, por supuesto que la situación de Argentina es muy compleja en muchos aspectos. Creo que los logros que puede mostrar el gobierno desde un punto de vista económico son logros para el Estado, por decirlo de alguna forma, para mejorar la performance de las arcas públicas y de lo que entendemos muchos que debe ser un Estado saludable desde ese aspecto, el aspecto económico, desde el aspecto financiero también. Pero por supuesto, esos logros implican grandes sacrificios por parte de la ciudadanía, que me sorprende, le digo gratamente, el nivel de comprensión que están teniendo los argentinos, la sociedad argentina respecto de cuál es la situación económica del país, y entendiendo que estas medidas del gobierno, si bien no son simpáticas, creo que la gran mayoría de los argentinos entiende que es el camino que debe emprender el gobierno para poder empezar a buscar otro modelo muy diferente al modelo de país, al modelo económico y al modelo cultural que nos llevó a esta situación. Así que en ese sentido es muy compleja la situación, porque si uno se pone a ver números también, lejos de la performance buena que puede mostrar el gobierno en sus arcas, tenemos que la pobreza aumentó 2,5 puntos porcentuales en el último año. Estamos hablando de una inmensa mayoría de argentinos que se encuentran sin poder satisfacer sus necesidades básicas y elementales. Y en un contexto económico donde este sinceramiento de la economía, que es saludable, repito, para los que venimos hablando hace mucho tiempo sobre los inconvenientes que tenía el modelo kirchnerista, las distorsiones que traía la economía. Durante muchos años hemos venido hablando acá en este espacio, por lo menos yo, Carlos, con usted, sobre la necesidad de ir, por supuesto, hacia un sistema económico un poco más saludable que implica un sinceramiento de las variables económicas, un sinceramiento tarifario, un sinceramiento desde lo impositivo también, y obviamente que esos sinceramientos se traducen hoy en estos aumentos que recaen, por supuesto, sobre los bienes y los servicios que consume la clase media, y en definitiva todo este escenario complejo que está enfrentando el país, me parece que lo está haciendo bajo la comprensión de que el liderazgo polémico del presidente Milei es lo que el país necesita para salir del modelo de atraso que propuso el kirchnerismo. Usted decía recién
que los argentinos necesitamos, lejos de estas divisiones, necesitamos encontrar caminos de diálogos y que nos lleven, en definitiva, a buscar consenso sobre algunas cuestiones, pero es importante comprender que la Argentina viene de una grieta muy profunda que todavía se manifiesta en el presente y se va a seguir manifestando, y es importante comprender que enfrente hoy el problema político que enfrenta el gobierno y el problema, creo yo, cultural que enfrenta la Argentina es saber si vamos a poder superar o no al kirchnerismo. Y eso es, digamos, un desafío tanto para el gobierno como para la sociedad, que ha optado por decirle basta a ese modelo que propone el kirchnerismo y mirar hacia otro lado. Por supuesto que ese mirar hacia otro lado hoy significan grandes sacrificios que veremos hasta dónde la ciudadanía está dispuesta digamos, a hacer estos sacrificios, hasta dónde le va a permitir al gobierno de Milei seguir ajustando, porque creo que el ajuste ha sido muy importante, le permite al gobierno mejorar la performance de las arcas públicas, pero bueno, esperemos que, como muchos vaticinan, a partir de junio, julio, el gobierno pueda llegar a mostrar, más allá de beneficios propios, dentro de lo que es en sí el propio gobierno, poder mostrar también beneficios de mejoramiento real de la situación económica, con la generación del empleo privado, con la estabilización de los precios, y bueno, y vamos a ver si eso a partir de junio, julio, como vaticinan algunos, puede llegar a significar un alivio y llegar en definitiva a la economía real al bolsillo de los argentinos. A mí me parece plausible que se logre una cuestión así, pero me parece que va a ser muy difícil, sobre todo porque usted bien sabe que se viene el aumento de combustible, que va a haber nuevas tarifas eléctricas, que va a haber nuevas tarifas de gas, que vienen los impuestos. No están los números finales, no se han repartido, al menos creo que todavía no salen, las patentes en San Juan, que van a tener su vencimiento en abril, por ahí por el tipo día 22, pero básicamente hay muchas cosas todavía que van a tener un crecimiento y sin tener la chance de recibir algún aumento. Miren lo que le pasa a los jubilados, hasta en 2 veces le van a pagar los porcentajes, porque además venían diciendo que tenía que ser por ley, después por decreto, van entreteniendo a un país con cosas internacionales, con peleas por acá, con peleas por allá, con un lenguaje del presidente abominable, porque eso no es diplomacia, eso es cualquier cosa menos diplomacia. Creo que ahí donde está el error, porque no sé lo que está buscando este gobierno. Sí, hay cosas muy polémicas que por supuesto pueden ser vistas por muchos sectores de la sociedad como inconvenientes, eso es indudable. Por supuesto que el gobierno necesita, para sostener este nivel de ajuste y sostener este sinceramiento de la economía y tratar de que la sociedad comprenda de que se trata de algo necesario, necesita sostener un discurso duro y necesita desde un punto de vista político también mostrar una firmeza en el rumbo elegido, y en ese sentido por ahí contribuye de manera positiva la personalidad del presidente Milei. Ahora, si uno se pone con una mirada de relaciones internacionales, con una mirada de lo que se espera desde la diplomacia, bueno, por supuesto que esto genera muchos inconvenientes y muchos malestares en el aspecto del mensaje que da el presidente hacia el exterior, pero yo creo que la gran fortaleza que tiene hoy el gobierno de Milei es una fortaleza más que nada política, que es quien ha demostrado, y por lo menos genera esa sensación en la sociedad,
quien ha demostrado que puede superar definitivamente, desde un punto de vista cultural y económica, la propuesta del kirchnerismo, y por supuesto que en ese sentido el presidente quiere mostrar una imagen de un hombre convencido de hacia dónde tiene que ir el país, aún en contra de las críticas que se le puedan formular o se le pueden hacer. Después están las cuestiones coyunturales y sectoriales que no son menos importantes, pero que el gobierno atiende con esta lógica. Estamos viendo un sinnúmero de cierres de organismos estatales, estamos viendo un escenario difícil para muchos que están perdiendo sus empleos en función de la política de ajuste y achique del Estado, para ver cómo reacciona la sociedad frente a esas noticias, está de acuerdo o no con estas medidas, pese a que por supuesto generan algo muy triste, que es la pérdida del empleo de muchos argentinos. Usted ve cómo reacciona la sociedad frente a ese ajuste que está encarando el gobierno en las distintas áreas del Estado, y la sociedad acompaña, por lo menos desde una opinión pública que uno puede medir diariamente desde los distintos portales, acompaña estas medidas del presidente. Y obviamente también la personalidad de Milei y esta especie de constante conflicto ideológico con digamos, sectores políticos internos e internacionales también, lo lleva a tener algunos mensajes un poco polémicos, pero en el entendimiento de que una de las bases fundamentales que entiende el gobierno y que ha calado hondo en la sociedad es que es la necesidad también de dar una especie de batalla cultural. Y esa especie de batalla cultural tiene, por supuesto, sus enemigos internos y también sus enemigos externos, por decirlo de alguna manera, porque uno observa cómo también durante 20 años a nivel regional sudamericano, nos pongamos a pensar en el UNASUR, esa especie de acuerdo básicamente político de llevar hacia Sudamérica, hacia un lugar en definitiva que es un lugar más de centro izquierda. Obviamente que el presidente Milei se ha parado tratando de girar hacia la Argentina, girarla hacia la derecha, y ahí en ese contexto es donde creo yo que no tiene problemas y entiende que no le generan tampoco muchos inconvenientes pelearse con los referentes sudamericanos y tratar de alinearse y encontrar respaldo fundamentalmente en los Estados Unidos de América, que lo está logrando el respaldo tanto del ala republicana como del Partido Demócrata, y en ese sentido me parece que la estrategia internacional regional de Milei es ser como, en definitiva, un referente del capitalismo en Sudamérica para obtener estos apoyos que no sé si, el tiempo lo dirá, no sé si van a significar para la Argentina también un apoyo de estas potencias en el sentido de poder generar también inversiones y ayudas económicas que permitan a partir del mes de julio permitan al gobierno comenzar a mejorar la situación de la economía real de los argentinos. Vamos a ver, en el medio hay muchos conflictos, hay muchas víctimas, hay muchos que están sufriendo, la gran mayoría de la sociedad argentina está haciendo muchísimos sacrificios, los jubilados, como usted bien lo dice, realmente vienen padeciendo una situación que no la resuelve ningún gobierno ha podido terminar de solucionar este tema de los jubilados, y creo que esto se va a empeorar para los jubilados, sobre todo para los futuros. Ya hemos hablado con usted en otras oportunidades, cuando uno observa que en la Argentina se aplican políticas de control de natalidad que hacen que dentro de un futuro muy próximo e inmediato tengamos tasas de natalidad muy bajas y obviamente se nos envejezca la población, vamos a tener algún tipo de inconvenientes de cómo financiar en definitiva a este sector pasivo, porque los sistemas previsionales
públicos tal cual fueron concebidos a partir de los años 60 en el mundo, se basan fundamentalmente en un sistema de reparto, en donde la plata de los jubilados no está, la plata que aportaron los jubilados no está hoy, sino que la plata que aportaron los jubilados en su momento fue para atender los saberes jubilatorios de quienes estaban jubilados en ese momento. Y esos sistemas previsionales públicos se basaban en la idea de tener una mayor tasa de natalidad para que las poblaciones en edades de trabajar y de aportar puedan sustentar a los jubilados que se suponían, o que bajo ese sistema se necesita que sea una masa de ciudadanos inferior a la activa, y las sociedades están yendo en virtud de las políticas de control de natalidad, como el aborto, como las políticas que tienen que ver con con todas estas cuestiones que tienden a que nazcan menos chicos en el mundo. En la Argentina está pasando también eso. Vamos a tener que empezar a discutir seriamente qué hacer con el sistema previsional argentino, porque en un futuro muy, muy próximo nos vamos a encontrar con problemas peores de los que estamos viviendo actualmente, porque sobre que hay una alta tasa de desocupación, una alta tasa de empleo no registrado que no efectúa aportes, si a eso le sumamos que va a haber mayor cantidad de parados en razón de que estamos hablando de que la población se va a envejecer, va a haber mucha mayor cantidad de gente grande y menos nacimientos, y nos vamos a encontrar dentro de muy poco tiempo, en 20 años, porque así lo dicen las estadísticas, con un problema muy grande en donde no vamos a poder sostener este sistema de capitalización, porque para pagar una jubilación digna se necesita aproximadamente 4,5 trabajadores en actividad que estén aportando, y ese es un dato fundamental dentro de un sistema de reparto. Entonces, creo yo que vamos a tener que empezar a discutir temas que no les van a gustar a muchos de la sociedad, que cuando uno mete el tema de la FJP o de la capitalización de los saberes, para que el día de mañana uno con sus propios aportes sea el que pueda sustentar su vejez. Entonces vamos a tener que ir hacia una mirada totalmente diferente, porque el sistema previsional argentino está quebrado, lo han quebrado los políticos, pero también lo ha quebrado la mala planificación de todos los gobiernos en no poner arriba de la mesa la discusión sobre estas cuestiones. El último que tuvo la valentía y tuvo un costo político muy grande que pagar de poder plantear esta discusión fue Menem en los años 90, cuando se abrió todo el sistema de capitalización y de las AFJP, y ya sabemos cómo terminó, y cómo terminó no solamente porque si estuvo bien o mal ese sistema que duró muy poco tiempo en la Argentina, sino también porque el propio gobierno de Menem al final también se empezó a quedar con los fondos de los jubilados. Ustedes recuerdan muy bien que llenaron de bonos y de papeles a la FJP, y eso también tarde o temprano termina quebrando el sistema, porque en definitiva las FJP recibían los dineros de los jubilados y los invertían en bonos del Estado, que después entró en default, o sea, una locura. O sea que hay que empezar a pensar cómo resolver verdaderamente este problema, porque en un futuro muy próximo la gran mayoría de los argentinos vamos a ser jubilados y van a haber pocos trabajadores en actividad, van a ser insuficientes para sostener un sistema de reparto que, les repito, requiere aproximadamente 4,5 trabajadores en actividad aportando para pagar una jubilación digna de una persona que llega a esa edad de jubilación. Y si hoy estamos viendo que la tasa de natalidad ha pasado de 3,1 hace 30 años atrás, cada mujer tenía aproximadamente 3,1 hijos, era la tasa de natalidad que era un poco baja en Argentina, pero estaba dentro de los parámetros razonables, y hoy estamos hablando de una tasa de natalidad de 1,2 hijos por mujer. Entonces realmente esto va a terminar impactando fuerte el día de mañana, y mientras más nos tardemos en abordar estas problemáticas, más conflictos vamos a tener cuando llegue este problema, porque ¿cómo están resolviendo los países del primer mundo estas cuestiones? Estados Unidos no tiene problema porque hace rato que está con un sistema de capitalización, pero veamos Francia, ¿cuánto tiempo llevan discutiendo? Llevan más de 10 años discutiendo el aumento de la edad jubilatoria. ¿Y por qué necesitan aumentar la edad jubilatoria en Francia? Porque la cantidad de activos no es suficiente para sostener el sistema previsional
tal cual fue diseñado en los años 60 en Europa, entonces, que es el modelo argentino también. Entonces tenemos que observar estas experiencias para empezar a discutir desde ya qué hacer con todos estos temas que, como usted bien dice, y usted es un gran defensor desde su medio de comunicación que siempre plantea el tema de los jubilados, así que es importante empezar a hablar con sinceridad y racionalidad de estos problemas para poder darles una solución. Nuestro columnista Martín Zuleta, acá en La Careta Política por Radio Alas. Gracias, doctor. Carlos, buen Jueves Santo para usted, para la audiencia. Muchas bendiciones, yo soy así que muchas bendiciones para todos y que tengamos una excelente Semana Santa y que sirva para que reflexionemos también sobre todo lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, individualmente y socialmente también. Un gran abrazo, Carlos. Gracias, felices Pascua. Felices Pascua. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ya nos quedamos acá, vamos a saludar a los cronistas. Buen día, Carlos. ¿Cómo anda, Carlos? Jueves Santo, húmedo, muy húmedo, lluvioso. Sí, por supuesto. Bueno, estamos viviendo momentos difíciles. Es lo que hablábamos. No recuerdo mucho que les hayan fraccionado los salarios a los jubilados. Lo último que recuerdo es que el brutal 13% menos de Caballo y a los meses reventaba todo. Todo un acierto de Milei, ¿no? Creo que va a traer mucho ruido, los jubilados ya lo vamos a analizar bien en los cronistas de la mañana. Una lástima que no pude llegar antes, el doctor Zuleta ayer habla de lo que es la justicia argentina acá.